Alberto y Guillermo, muchísimas gracias. Gran expectativa esta mañana por escuchar a los dos formadores de opinión relevantes en nuestro país. Y voy a hacer una confesión al auditorio. Yo nunca me imaginé que la agenda fuera a quedar realmente tan interesante. Primero, con dos conferencias, director de Crédito Público y codirector del Banco de la República, que nos daban el contexto oficial de lo que son pues, las cifras y la propia coyuntura. Pero realmente tener con nosotros a estos dos formadores de opinión va a ser muy interesante. De manera que ven ustedes una sala llena, gran expectativa y realmente mis mejores augurios porque sea muy interesante como sé que lo va a ser. Voy a hacer algunas preguntas y voy a permitir leerlas porque están bastante complicadas, pero yo creo que esto va a generar un debate muy interesante. ¿Cómo consideran ustedes que se va a comportar el mercado cambiario colombiano a raíz de los resultados electorales del 27 de mayo y de lo que puede presentarse después de la segunda vuelta? En síntesis, ¿cómo ven el dólar en esta coyuntura y las demás variables de nuestra economía? ¿Quién quiere iniciar? Si quieren yo inicio, no vamos a posar de tímidos. Pues yo diría que esa es la pregunta más compleja de todas y voy a tratar de suavizar el lenguaje. Dicen que hay dos clases de imbéciles, los que predicen la tasa de cambio y los que se lo creen. Entonces, yo sobre eso es mejor buscar a Walter Mercado, que con esa bola de pronto es capaz de predecir la tasa de cambio. No obstante, hay unos insumos que yo considero de la mayor importancia. En primer lugar, las fuerzas de mercado siempre acaban derrotando a los bancos centrales. Eso es un fenómeno clarísimo y eso no hay reservas internacionales que aguanten una lucha contra las fuerzas de mercado. O sea que los bancos de pronto intervienen para tratar de reducir la volatilidad, porque verdaderamente pues tener una tasa que un día se sube, al siguiente se baja y una semana después sigue bajando y de pronto reacciona. Lo que se pretende con esas intervenciones bancarias es de la banca central es tratar de reducir la volatilidad. Esa es la primera consideración que yo hago. Y en segundo lugar, yo siempre digo que los ministros de Hacienda pues tienen muy la llave para evitar y hasta cierto punto manejar la tasa de cambio. ¿Y por qué digo eso? Porque si bien él tiene presencia, claro está, en este caso en el Banco de la República y es una persona muy influyente dentro de esa junta, esto no se maneja exclusivamente a punta de política monetaria, esto hay que meterle a veces ingredientes de política fiscal. Entonces todo dependerá de cómo esté gastando o cómo esté usando los recursos que está recibiendo y eso de una manera u otra impacta la tasa de cambio. Pero hay un fenómeno que yo diría que es el más importante de todos. Colombia viene teniendo bonanzas y mini bonanzas de diferentes aspectos. En una época fueron las bonanzas cafeteras, después vinieron las petroleras y digamos que en este momento tenemos por llamarlo de alguna manera, una mini bonanza petrolera, más que petrolera, digamos, de recursos energéticos, porque yo diría que es mejor la bonanza, claro que no proporcionalmente, pero es mejor la bonanza carbonera que la bonanza petrolera. Es decir, el carbón ha llegado a unos precios récord de $87 la tonelada, en este momento ha tenido un descenso, está del orden de $75, pero Colombia está muy en la meta de llegar a los 100 millones de toneladas de exportación y se ha vuelto un recurso importantísimo. Más adelante lo veremos si es necesario, yo tengo unas gráficas sobre eso. Tiene unos recursos importantísimos en este segmento. Pero aquí nos vamos al petróleo y en el petróleo dependerá mucho de la política que decida manejar el ministro de Hacienda. Si deciden ahorrar, que debería ser lo serio,
y ahorran en el exterior, pues no volveremos a esa situación de depresión de la tasa de cambio que tiene un impacto sobre las exportaciones no tradicionales gigantesco. Entre otros, es el momento de denunciar que el DANE, y se lo hemos solicitado en distintas ocasiones, tiene que revisar ese concepto de no tradicionales y tradicionales. Uno no puede decir que el banano que estamos exportando ya prácticamente hace 100 años es una exportación no tradicional. Y uno no puede decir que las flores, que comenzó ese boom en la década de los 60, es una exportación no tradicional. Este es el momento de entrar a reevaluar un sinnúmero de conceptos anacrónicos que tiene el DANE, que industria con trilla o sin trilla de café. Ya hoy en día el café pues es muy poco lo que pesa desde el punto de vista cambiario, pesa mucho como sociedad, 500.000 familias dependientes del café, claro está, pero yo diría que esos anacronismos diría que hay que reevaluarlos para que verdaderamente las exportaciones de manufacturas, de algunos productos primarios y demás, pues sigan por su buena senda, porque si tenemos unos crecimientos de costos importantes, especialmente los de mano de obra en el sector agropecuario, que pueden representar más del 50% en la mayoría de los casos, y luego tenemos unas revaluaciones como las actuales, pues estamos en una situación muy compleja. Hay que recordar los cierres a diciembre 31 de las tasas de cambio. Diciembre 31 de 2016, 3.000 pesos con 71 centavos. Yo no sé cómo hicieron para subirle los 71 centavos, que debió ser 3.000, pero bueno. 2017, 2.963,84. Entonces, de 2016 a 2017 no ha habido devaluación de ninguna clase y sí un incremento significativo en los costos, por lo pronto los incrementos en el salario mínimo, para citar uno solo. Y en segundo lugar, 2017, todo el año completo, pues hubo una mínima revaluación, pero la hubo. Y si nos venimos a enero, mayo, pues volvemos, hoy está el dólar a 2.880 pesos, o sea que estamos alrededor de 80 pesos por debajo del cierre de diciembre 31. Entonces estamos comenzando a tener algún grado mínimo de revaluación que está volviendo a impactar las exportaciones. Entonces yo diría, hay que ahorrar en el exterior. Pero para concluir, la tasa de cambio, ni el gurú más macho sabe para dónde va. Doctor Guillermo, pero me tiene que contestar, ¿cuál es la influencia que usted ve en las elecciones pasadas y en las del 17 de junio en un elemento importante como la tasa de cambio? ¿O usted cree que no tiene ningún efecto? No tiene ninguna, y este es un país que se comporta rarísimo. Cuando hay como malas noticias, uno dice la lógica económica dice la tasa de cambio debe subir, pues no, baja. Eso es verdaderamente rarísimo. Entonces, vámonos al caso más hipotético que pudiera haber, que ganara Petro. Yo le aseguro que el 18 de junio la tasa de cambio baja. Que quede claro que es el más hipotético que puede haber. Bueno, Alberto, ¿usted sí le jala a la política? Pues, bueno, antes que todo, Estela, un placer estar contigo. Doctor Botero, qué gusto estar con usted en el panel y a ustedes por estar acá. Un par de cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Guillermo en lo de la predicción de las cosas, de los valores, de los activos, etcétera. Pero es una industria realmente brutal. Si uno se pone a mirar lo que gastamos los humanos en predecir cosas, es absurdo. El Max Enríquez, los que predicen quién va a ganar el mundial, Alberto Bernal tratando de pronosticar el peso colombiano, en fin, pero es lo que mantiene el mundo y es necesario que tengamos esas predicciones para poder tomar decisiones de inversión. Te voy a contestar primero una cosa que me parece muy relevante, que es el escenario base. Entonces, llega el 17 y gana Iván, yo te puedo asegurar
que el peso colombiano el día siguiente, si Trump no decide agarrarse con China otra vez o alguna cosa con Corea del Norte o quién sabe, o sale algo de Rusia. Si no llega a pasar nada de eso, el peso colombiano sí va a tener un rally muy fuerte en el mercado internacional. Porque a pesar de que todos hemos hecho la matemática, o sea, yo le he hecho la matemática a las elecciones de segundo, pues para el 17, si Gustavo Petro no se lleva el 100% de los votos de Fajardo, es muy difícil que gane, porque el 1.400.000 de los votos que se fueron con Vargas Lleras, yo no conozco una sola persona que haya votado por Vargas Lleras que diga, ¿sabe qué? Voy a votar por Petro. No la conozco. Ahora, fajardistas, por una cantidad, el muchachito ese que sale en el video viral, que todo menos Uribe y etcétera, pues esos son 40, 30% de los votos de Fajardo, pero va a ser muy difícil que gane Gustavo Petro la segunda vuelta. Sin embargo, la misma matemática estábamos haciendo todos cuando ganó Trump, ¿cierto? Yo dije, creo que estamos en Cartagena, en esta misma, yo dije hace 2 años, dije, no existe la menor posibilidad de que Trump gane. Lo dije. Y lo dije porque si yo llego a votar por Trump y mi esposa se entera, no vuelvo a entrar a la casa. Entonces es preferible no votar por Trump a pesar de que me va a bajar los impuestos, pero poder volver a entrar a la casa. Y ganó Trump. Entonces en este mundo, hoy en día, todos los inversionistas que conozco yo le están metiendo un hedge a cualquier cosa que suene extremadamente lógica. Entonces yo creo que el 17, Dios mediante, tenemos la noticia de que gana Duque y gana por 2,5 millones de votos y sale Gustavo Bolívar en Twitter y dice fraude, 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 pues entonces va a tener que poner como 100.000 tweets para mostrar los fraudes, entonces ya no hay ninguna posibilidad de que eso se devuelva. Ese día yo pienso que el buy side internacional, las cuentas de Boston, las cuestas de Londres, Dubái, en fin, Japón, le van a entrar fuerte a Colombia. Y yo creo que va a haber una revaluación importante del peso colombiano en ese momento. Entonces yo sí creo que si gana Duque, vamos a volver a ver los niveles de tasa de cambio bajos que vimos hace un par de meses por la devaluación del dólar, y no me extrañaría que si gana Duque, el peso colombiano esté por debajo de 2.700 a final de este año. Ahora, si gana Gustavo Petro, ahí se pone más interesante la cosa. La buena noticia para mí es que si el próximo año hacemos este congreso en Cartagena y el presidente es Gustavo Petro, pues yo voy a llegar, como a mí me pagan en dólares, voy a llegar como un rey a Cartagena, porque eso va a estar en 5.000, 5.500, 6.000, lo que sea. Obviamente asumiendo que Gustavo Petro sigue siendo Gustavo Petro y no, porque eso también podría pasar, que de pronto sube Gustavo Petro, gana las elecciones y en junio 18 sale Gustavo Petro con corbata y comienza a hablar como Álvaro Uribe Vélez. Puede pasar. Lo hemos visto. ¿Saben dónde lo vimos? Lo vimos en Perú. Ollanta Humala ganó las elecciones del Perú con una cosa que se llamaba el etnocacerismo. El etnocacerismo es una teoría que se inventó el papá de Ollanta Humala, que palabras más, palabras menos es hay que matar a todas las personas de origen español que vivan en Latinoamérica, literal. Esa es la estrategia. Y Ollanta Humala comienza a gobernar con una agenda de inclusión para los inversionistas internacionales, etcétera, etcétera, y Alberto Bernal se tiene que comer todas las palabras porque yo dije que si llega a ganar Ollanta Humala, Perú se va a ir al diablo, y 5 días después Ollanta Humala es Milton Friedman y Perú está volando. Toma la palabra, doctor Guillermo. Sí, claro, yo puse un condicionamiento y es cómo se van a manejar
los recursos de Minibonanza. Si los recursos de Minibonanza se monetizan y se traen, pues sí, le pega un impacto pues sumamente duro. Pero del otro lado, pues también tenemos que ser objetivos. Colombia está teniendo un déficit, no hay datos sino de primer trimestre, está teniendo un déficit comercial del orden de 1.700 millones de dólares. Entonces uno con 1.700 millones y en el juego el bobo de la regla de tres, estamos hablando de un déficit cercano a los 7.000 millones de dólares. Esos dólares pues van a tener que ser financiados de alguna manera y en ese sentido uno podría pensar que lógicamente debería existir una devaluación. También va a depender muchísimo de qué medidas toman respecto del oro. Yo siempre digo, y llevo años mirando los datos de exportación de oro, de tonelajes y todo lo demás, y yo no alcanzo a dimensionar la cantidad de trampas que hay ahí. Eso es una cosa más rara que el diablo. Yo invito a cualquiera que haga un análisis y verán que el despiste es total. A mí me parece que fue una equivocación que el Banco de la República soltara el control del oro, pero bueno, también del otro lado me sentaba a pensar, ¿y un banco central que hace administrando oro? Fuera de las reservas no debe tener nada que hacer, pero es uno mirando la pureza, cómo lo compra, cómo lo vende, cómo recauda regalías, etcétera, pues no deja de ser un trabajo complejo y de pronto estaba muy fuera del core del mismo Banco Central, pero en fin, hay ahí todo un tema para analizar. Vamos a ver, como no se va a dar ese caso hipotético de que ni que gane ni que se ponga corbata, entonces yo voy a dormir tranquilo el día 16 con absoluta seguridad. Lo tendremos esta tarde al final al ministro de Hacienda y con seguridad él nos va a comentar pues la decisión que se ha tomado de la OCDE para Colombia. Nos tiene muy contentos, pero este auditorio tiene mucho interés en conocer, de acuerdo con la opinión de ustedes dos, cuáles serán los efectos que traerá esto para las empresas, para los comerciantes y para la institucionalidad del país y obviamente pues para los administradores de portafolio que hoy se congregan aquí. Alberto. Para mí, Estela, que Colombia sea miembro pleno de la OSD es un orgullo nacional. De verdad te digo que de las cosas que ha hecho bien este gobierno fue haberse montado en ese paseo, porque no es fácil, primero que todo no es fácil y no es barato conseguir la membresía. Pero esto es como cuando uno quiere entrar a la mejor discoteca de Miami o Nueva York y lo dejan entrar, a pesar de que uno mide solo 1,70 y hay gente de 2 metros. Entonces es un buen sentimiento. Entonces Colombia está entrando a un grupo donde muy pocas personas y muy pocos países pueden entrar. Argentina, le dijeron, este año también estaba tratando de entrar a Argentina, y la OSD muy suavemente le dijo, vuelve el próximo año, trata otra vez, o sea, no estás listo. Y el hecho que Colombia hubiera entrado me parece una súper noticia. A mí lo que me parece más increíble es por qué razón la izquierda en Colombia no le gusta la OSD. Y yo creo que es totalmente por una función de ignorancia extrema. Una de las cosas que exige la OSD es un cambio radical en los derechos de los trabajadores de Colombia. Un refuerzo al sindicalismo en Colombia. Y Robledo y Petro, etcétera, hablando de que le vendimos a Colombia a las multinacionales y al imperio y la vaina, etcétera, etcétera, cuando lo que se está haciendo simplemente es un club donde las prácticas institucionales se vuelven más previsibles para que logremos lo que todos necesitamos, que es que cada vez vengan más empresas a Colombia, cada vez venga más inversión y cada vez tengamos este hotel más lleno de extranjeros y cada vez que haya más inversión en petróleo, en minería, en banca, en retail, en tecnología, en absolutamente todo, y tener el signo de la OSD, signo país de la OSD, pues nos pone en el mismo nivel que Chile y que México, y que si no soy mal son 31 países, si no estoy mal en la OSD, 37.
de esos 37 países entre 189 países que creo que hay en el mundo. Entonces para mí es una excelente noticia. Yo le escribí a Mauricio y lo felicité por su esfuerzo. El presidente Santos se merece toda la felicitación por esto, porque para mí es uno de los mayores logros del país. Y otra cosa muy importante, esto no es reversible. Supongamos que el 18 le toca ponerse corbata y hablar como Álvaro Uribe. Para salirse de la OSD eso es un camello. Acaba de entrar, si quiere salir, hombre, no se puede salir. Es mucho, o sea, le gastamos mucho a su trámite, etcétera. Entonces usted ya se quedó y tiene que cumplir con las reglas de ser miembro en pleno de la OSD. Entonces para mí es una cuestión que da además más certidumbre a la inversión en Colombia. Guillermo, tú tienes afiliados que son las grandes superficies, hasta los tenderos, o sea, tienes todos el rango de los comerciantes. ¿Qué opinan tus afiliados? Bueno, a ver, una leve explicación sobre FENALCO. FENALCO tiene muchísimos afiliados, es tal vez el gremio más numeroso del país, como quiera, que tiene 27 oficinas regionales, y eso pues lo hace que sea bastante grande, y además tiene vinculados 120.000 tenderos, pero digamos que lo de los tenderos no les da derechos políticos, porque si no seríamos la asociación de tenderos. Pero es cierto lo que dice Estela, pues yo tengo desde el grupo empresarial comercial más grande, que es de un éxito inmenso, más otros que son igualmente exitosos, hasta unas pequeñas papelerías regionales en la ciudad de Villavicencio y seguramente en la ciudad de Cúcuta, y los distribuidores de motos, en fin, son un sinnúmero de afiliados. Yo diría que exceptuando, claro, los grandes que tienen unos departamentos de investigaciones económicas y demás, una área jurídica absolutamente gigantesca, tan importantes como la que pueda tener Bancolombia ahí en Medellín, la inmensa mayoría ni sabe ni entiende de qué se trata esto, es de una profunda ignorancia. El país ni entiende, no sabe si es un nuevo tratado de libre comercio, qué es lo que está pasando allí, eso en qué nos metimos y eso cuánto vale, y entonces van y de ese presupuesto pues saben que a México le toca el 2.8 y que a Chile le toca el 1.1, y entonces a Colombia le debe tocar por ahí algo menos del 1, y si eso vale, hay discusión si eso vale 2.000 millones o si eso vale 4.000 millones al año. Entonces saquen cuentas, nosotros tendremos que pagar una cifra que es importante, pero que no es una cifra escandalosa. Primero, para aclarar esa duda, y esto es como todo, eso es como los clubes, pues el que va le saca el jugo y el que no va pues tiene que subsidiar a los que sí van, porque allá si uno deja ir a un club que vale 1 millón de pesos la cuota mensual y no va en 12 meses, cuando va a almorzar un día pues le vale 12 millones más la cuenta, entonces es el almuerzo más caro del mundo. Este tipo de cosas hay que sacarle el flete, pero yo digo, lo primero es la ignorancia. Lo segundo, como bien lo dijo Alberto, este es un club de buenas prácticas. Esto nos garantiza que se acaban, no las alcaldadas, porque no las hacían los alcaldes, llamémoslo, si se puede decir así, las ministradas. Ejemplo típico de la ministrada pues es la venta de camiones. Se para un señor, sindicado de corrupción hoy en día, y de corrupción grande, y se puede decir el nombre de don Pedro Aguilar, bloquea la línea, bloquea el camino de Letras y aísla el puerto de Buenaventura con las principales ciudades, y hasta allí llegamos. Entonces el gobierno no tiene remedio diferente a ir a negociar con un señor toda una política pública de transporte, con un señor que lo que pretendía era que no se vendieran más camiones, que hubiera una chatarrización, que él fuera el líder de la chatarrización y que él por cada mula chatarrizada se echaba 70 millones de pesos al bolsillo. Entonces ese era el negocio claritico, ahí lo tiene, pero resulta que no la chatarrizaba, sino que decía que la chatarrizaba, y eso era de a 70 en 70, a 70 en 70, y eso se le fue
poniendo ese bolsillo, cuando eso se vuelve tan grande, hay finalmente alguien que se da cuenta y ese señor está en las que está la señora, la hija, el cuñado, el yerno, la tía, la mamá, una cosa perfectamente increíble, fuente de corrupción espantosa. Ese tipo de cosas, a la luz de la OCDE o como le digo yo, puedo usar la otra terminología en inglés, la OCDE, ya no se puede hacer, ya no podemos volver a esas locuras que a la luz de protestas sociales se tomen medidas que no garantizan un adecuado flujo de recursos. Y eso ha sido repetitivo en el país, en el Chocó, en Buenaventura. Ahora, no se trata de no atender las necesidades sociales, sino se trata de ser coherente con toda la política pública, de salud, de educación, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no se van a poder volver a hacer. Y eso sí es una garantía inmensa. Y la verdad, eso produce una profunda satisfacción. Vuelvo sobre un tema que es vital y que yo he anunciado como una de las grandes amenazas que tiene el sector privado. Planeación Nacional dice, de 2010 a 2016, 94.000 formulaciones legales fueron expedidas que afectan la empresa privada. Llámese decretos, leyes, actos administrativos de cualquier cosa, resoluciones, conceptos, circulares, cuánta cosa se puede uno imaginar. Y dentro de ellas encontramos pues las más absurdas del mundo, a un punto tal que ha llevado al ministro Enrique Gil Botero a presentar un proyecto de ley para derogar 11.000 normas, porque son perfectamente obsoletas, inservibles, obstáculos, etcétera. Entonces, esto de alguna manera trata también de atajar ese despropósito legislativo que tiene el país, y eso es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Yo he venido proponiendo, y eso no, de original mío no tiene nada, eso es copiado del Reino Unido, copiado de Trump, copiado de Enrique Peña Nieto. El Reino Unido desde hace muchos años, por cada nueva regulación, exige derogar 2. Trump por cada una hay que derogarle una, y Enrique Peña Nieto por cada una tiene que derogar una. Y eso garantiza pues que la regulación no sea tan prolífica. Esto de una manera u otra implica tener unas buenas prácticas. El expresidente Felipe Calderón, doctor Felipe López también podría aspirar legítimamente. El expresidente Felipe Calderón anunciaba en la cumbre de Cartagena, tal vez en 2013, si mi memoria no es flaca, que él había derogado 14.000 normas inútiles. De ahí viene este ejemplo, y entiendo que en el pasado el Banco Colpatria hizo un ejercicio interesante sobre eso. Pero lo que quiero relevar de esto, se acabaron las malas prácticas, se acabaron la legislación de coyuntura y para tratar de resolver un paro chiquito o grande. En fin, hay unos nuevos condicionamientos que hacen que el país sea un país mucho más serio y que como tal la confianza inversionista se mantenga y eventualmente aumente. Me encanta escuchar de ustedes dos, Guillermo y Alberto, la denominación buenas prácticas, porque pues ese es un elemento importantísimo de nuestro negocio. Pero, ¿opinan lo mismo de los tratados de libre comercio? De los que tenemos y los que estamos tratando de confirmar. Guillermo, ¿qué opina? Pues yo diría varias cosas. Al final del día, los tratados de libre comercio lo único que son es un instrumento. Entonces, como instrumento depende del jugo que le quieran sacar los empresarios. Si uno le pregunta a algunos industriales de este país por el tratado de libre comercio, dicen, no, esto es el horror, miren el tratamiento que nos están dando al acero y al aluminio, esto es el horror. Y eso, bueno, se rasgan las vestiduras, claro. Yo no digo que no sea, como dicen, un guamazo que nos pegó Trump. Pero del otro lado, si yo hoy me siento con mi buen amigo Azócol Flores y le digo tratado de libre comercio con Estados Unidos, no, ha sido la maravilla. Imagínense que yo tenía aranceles entre el 8 y el 12% y necesitaba
periódicamente que en Washington me prorrogaran una cosa que se llamaba el APDEA, y eso era esa angustia todos los años, y el Valentine Day, el día del Valentino es el 14 de febrero y eso no estaba, y comenzaba a llegar la flor y había que pagar aranceles, y de dónde sacaba uno la plata para esa millonada de flores que se iban, y busque todos los mecanismos de financiación, y pensar que esta gente duerme tranquila para el Valentine Day no deja de ser una maravilla. Y ni qué decirle a los bananeros, imagínense toda la región de Urabá y de la zona bananera del Magdalena, que tienen una certeza clara, definida, práctica, de poder mandar sus productos. O ahora que está tan en boga por parte de un candidato la sustitución de importaciones, de exportaciones de petróleo por aguacates, imagínense cómo hace uno para embarcarse en un proyecto de sembrar aguacate Hass si no tiene uno garantizadas unas condiciones para entrar a Estados Unidos. Yo no digo que Estados Unidos sea el único mercado del mundo, no, pero es que siempre son 320 millones de habitantes aquí, porque es que de Cartagena a Miami son 2 horitas, eso es lo más cerquita posible, eso es ahí al lado, eso casi que a remo puede uno llegar. No, y es que lo digo en el sentido que las frecuencias de los buques, que esos feeders que se mueven ahí, en 3 días están o en 2 días están en puertos americanos, en un buen buque de esos que navegue, eso es sumamente rápido lo que pasa. Entonces ya la gran mayoría de acá no ha sembrado aguacates en la vida, y yo sí sé lo que es eso y sé cómo se quiebra uno en aguacates. Entonces espérese que les llegue la fitóctora y verá que van a comenzar yo los miraré con otra cara. Claro, yo soy tan entusiasta que después de que les prendí la motosierra volví, sembré, porque dije no, de pronto al Hass no le pasa esa cosa. Entonces volví a yo, ¿cómo se puede en un tratado de libre comercio emprender un cultivo de mediano o tardío rendimiento si uno no tiene unas reglas de juego aseguradas? Pues no los puede hacer. ¿Cómo hace uno una inversión en una planta que yo diría tiene unos costos inmensos si uno no tiene la certeza de que puede llegar al mercado? Y esa certeza pasa por los aranceles, porque verdaderamente las personas están comprando costo flete más arancel del otro lado, que es verdaderamente como compite. Entonces es absolutamente indispensable. ¿Hay unos sectores perjudicados? Sí, tendrán que ser muy hábiles en evolucionar, y tienen unos factores macroeconómicos aquí, costo de la energía eléctrica, etcétera, que no les ayuda a competir. Del otro lado hay unos agricultores que se ven perjudicados, pero yo digo, la inmensa mayoría de los colombianos se benefician del maíz barato, del pollo barato, del huevo barato. Digamos que hay un sinnúmero que es donde está la crítica fundamental de alimentos indirectos que están llegando de los Estados Unidos, que permite que los colombianos comamos unas comidas más baratas. Alberto. Y yo añadiría un par de datos importantes también sobre, bueno, antes de dar los datos, a mí me parece, no sé si la palabra es tierno o ingenuo, cuando yo oigo a muchos candidatos decir que tratado de libre comercio sí, pero no así, ¿cierto? Llega junio 18 el señor que no le pone la corbata y decide que se va a ir a Washington a negociar con Trump el tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos. Entonces pues Trump lo recibirá pues porque es el presidente, y le va a decir bueno, ¿y qué quiere hablar? ¿O qué dice? No, es que las condiciones de Colombia para exportar a Estados Unidos no son tan benéficas, en cambio ustedes de Estados Unidos es muy bueno para exportar a Colombia. Entonces me parece que hay que cambiar esto, a lo cual Trump se va a quedar mirando y le va a decir, hagamos una cosa, acabemos con el Tratado de Libre Comercio, ya no más Tratado de Libre Comercio, porque Trump no quiere Tratado de Libre Comercio. O sea, Trump es un mercantilista, es una persona que de verdad piensa que los aguacates vayan de México a Estados Unidos es malo. Él quiere que se siembren aguacates en Luisiana. ¿Por qué? Porque le parece chévere que se siembren en Luisiana. Punto. Entonces, ese pensamiento mercantilista es el que ganó las elecciones en Estados Unidos, es el que ganó las elecciones, o el gobierno de Italia en este momento tiene exactamente el mismo pensamiento. Es el pensamiento de López Obrador cuando gane en
en julio en México, porque eso para mí es un hecho. Entonces, en este momento la geopolítica no da espacio para hablar sobre posibles renegociaciones. Entonces, lo que tenemos es lo que hay y eso no va a cambiar. Entonces, si Iván me pregunta, y es el próximo presidente, ¿usted qué piensa sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Digo, calladito más bonito, y no decimos absolutamente nada, y sigamos esperando a ver si los tiempos políticos cambian, porque eventualmente van a cambiar, Estela. Esto es un círculo, es un péndulo, siempre ha sido igual. En 1929 el mundo era un mundo proteccionista, se destruye el mundo. En 1900, después de la Segunda Guerra, se vuelve otra vez un mundo completamente abierto, después se vuelve otra vez un poquito, después se vuelve, viene el consenso de Washington, las aperturas económicas, etcétera, y ese péndulo nunca lo vamos a cambiar. Entonces la realidad es que lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que existe, y lo que dice Guillermo es muy cierto, o sea, hay que aprovechar el club. Es un vuelo, hay como 27 vuelos a Miami, de Bogotá a Miami todos los días. Montes en cualquiera y váyase al Winn-Dixie de Key Biscayne a vender aguacates o a vender duraznos o a vender cualquier cosa, algo va a vender. Hay que maletear, hay que aprovechar el club y las condiciones que tiene Colombia para vender en Estados Unidos, un mercado gigante, 18 trillones de dólares vale la economía de Estados Unidos, es inmenso. Entonces, el problema del Tratado de Libre Comercio no es el Tratado de Libre Comercio. El problema del Tratado de Libre Comercio es que no lo hemos sabido utilizar. Y eso no es un problema de Estados Unidos ni del mundo, es un problema de nosotros, de la institucionalidad colombiana y del pensamiento colombiano. Entonces, ojalá lo aprovechemos. Ahora, los datos son importantes, porque Guillermo lo tocó y es muy importante. O sea, la crítica que yo siempre leo, nos van a dejar sin leche y nos van a dejar sin pollos. El 4% del pollo que se consume en Colombia es importado, el 96% se hace acá. Esa es la realidad. Entonces, pero ese tema obviamente sale en televisión, sale en redes sociales, hay que cerrar esto, nos están invadiendo de pollos, nos están invadiendo de huevos, nos están invadiendo de arroz, etcétera, etcétera. Todo eso son mitos urbanos que no es cierto y hay que aprovechar las oportunidades que nos dan en vez de cerrarnos otra vez al mundo. Dos pequeños comentarios que llaman la atención. Uno es una experiencia ajena y otro es una experiencia propia. Cuando España pues entró a la Comunidad Económica Europea, la gran discusión de los españoles era que los iban a dejar sin jamón. ¿Cómo iban a entrar, se quedaban sin jamón y que eso lo iban a exportar todos y ellos que iban a comer? Sobra el jamón en España. Eso les gusta a ellos, eso tiene un mercado chiquito allá en el resto de Europa, y esa era una frase que ellos decían. Esa es una realidad. La segunda realidad, yo durante muchos años fui exportador de flores. Me retiré porque me cogió una tasa de cambio de 1.700 y dije, un día de estos me voy a quebrar y yo mejor me retiro de este negocio antes de que quebrarme. Tenía la inmensa fortuna de no deberle a ninguno de los que hay aquí, que era una situación excepcional, no le debía plata a nadie y entonces liquidamos ese negocio. Eso nos costó un riñón. Pues esas liquidaciones tienen unos costos ocultos, especialmente de personal, gigantescos. Pero en una de esas, bien fregados, que estaba bien difícil la situación, yo me fui para Londres y me fui a un mercado, pues el mercado de Londres, todos saben, New Covent Garden, y llegué allá y me senté, hice un recorrido por todo el mercado de flores y de pronto dije, este es el perfil de cliente que yo quiero. Y yo llegué y pregunté que quién era el dueño, que si el dueño estaba. 4 de la mañana, ¿no? Eso es un negocio para los que madrugan. 4 de la mañana, digamos, eran 5 o 6, yo ya había hecho el recorrido y la cosa, y tenía más o menos como mi mapeo, y subí donde un señor y me presenté y dije quién era, que yo era productor de rosas en Colombia, que tenía las mejores rosas del mundo, mejor dicho, después de lo mío no existía nada. Y él se queda mirándome y me dice, siempre me había preguntado que siendo Colombia el segundo productor mundial de flores después de Holanda, ¿por qué ningún colombiano me ha venido a visitar a ofrecerme su producto? Y verdaderamente estoy sorprendido que usted ha venido acá porque llevamos tantos años y aquí nadie venía. Pues ese se me volvió un cliente muy importante en muchísimas épocas y la verdad, como decimos coloquialmente, le logré sacar el flete, le mandé unas muestras, le gustaron y comenzamos con unos embarques pequeños. La gran dificultad de exportar flores a Europa en ese momento era el flete aéreo y llegar a Londres muchísimo más complejo, había que hacerlo a través de
de Ámsterdam y demás, pero bueno, se logró. Pero yo lo que digo, los colombianos encuentran en los tratados de libre comercio unas extraordinarias oportunidades. Si no lo hacen, definitivamente es que no lo quieren. Los floricultores colombianos han conquistado los mercados del Asia viajando en contenedor, porque obviamente el flete aéreo era impagable y lo sacaba de mercado. Lograron hacer, a pesar de los tiempos de travesía tan largos, han logrado llegar al Asia con productos de estupenda calidad. Es decir, hoy en día absolutamente todo es posible. Guillermo y Alberto, ustedes han visto aquí un foro completo, no podemos traer una sola persona más. Y le voy a decir algo a Alberto, tú amablemente nos has acompañado prácticamente en todos nuestros congresos. ¿Te acuerdas lo que nos dijiste hace un año sobre el precio del petróleo? Y todos nos reímos, porque tú estaba, como tú dices, ¿no? Estabas loco, estabas hablando de $80 o algo así. Respecto a lo que dijiste el año pasado y hoy, ¿qué análisis puedes hacer del precio del dólar, para dónde iremos? O sea, ¿cómo ves esa dificilísima también bola de cristal respecto de este elemento que, como decían ahora nuestros dos conferencistas anteriores, pues sí le han ayudado mucho a las finanzas del país este nuevo precio? Pues mira, yo creo que el precio del petróleo alto para Colombia es una bendición. Estoy totalmente de acuerdo con Guillermo que hay que utilizarlo bien, hay que ahorrar lo que más pueda y hay que gastarlo, o sea, gastarlo bien, gastarlo en infraestructura productiva, porque si no, no la gastamos en burocracia y no hacemos absolutamente nada, o en pensiones absurdas, o en financiar 1.500 millones de pesos para las pensiones altas a través de colpensiones, en fin. Pero si se hace bien, es una gran noticia para Colombia. Específicamente tu pregunta, me acuerdo perfectamente de lo que dije. ¿Qué hay de diferencia entre lo que dije yo en ese momento y lo que sucedió hasta este momento? Cosas que no predije. Nunca jamás hubiera podido predecir el nivel de estupidez y de ineptitud de Nicolás Maduro. Ese tipo definitivamente se graduó como la persona más bruta jamás nacida en este mundo. Pero es que es todavía peor, o sea, es realmente absurdo, porque el año pasado Venezuela estaba produciendo 2.4 millones de barriles de petróleo al día. En este momento está produciendo 1.3 millones. Es que uno tiene que ser demasiado inepto para perder 1 millón de barriles de petróleo en un año. Es que yo le preguntaba al otro a mi primo, que es ingeniero de petróleo, y dice, ¿uno cómo hace eso? Hermano, vaya uno a saber cómo hace uno para disminuir 1 millón de barriles de petróleo, es casi el 50% de la producción. Eso nunca jamás lo hubiera podido pronosticar. La que era muy fácil de pronosticar era que la gente en la India iba a seguir comprando motocicletas, porque uno puede mirar a Leonardo DiCaprio en frente de las Naciones Unidas, hablando sobre el calentamiento global, sobre que todo el mundo tiene que tener Teslas y carros eléctricos, etcétera. Yo me imagino a una persona que acaba de salir de la pobreza extrema a ser pobre en Nueva Delhi, viendo televisión, a DiCaprio diciendo tienen que dejar de consumir energía porque se nos va a acabar el mundo, y él se acaba de comprar su motico, y esa persona muy lógicamente va a decir, bueno, hagamos una cosa, usted cierre sus 14 mansiones que tienen aire acondicionado, venda todos sus carros deportivos y ahí dejo de utilizar mi motocicleta, porque la persona en la India que andaba en bicicleta y antes a pie y puede tener la capacidad de conseguirse por fin una moto, le importa cero el calentamiento global, porque no tiene por qué importarle. Esa persona está saliendo de la pobreza extrema. Entonces yo no me equivoqué pronosticando que todos los días se iban a seguir vendiendo 17.000 motocicletas en la India todos los santos días. Esta es la metámosle, 17.000 motocicletas diarias a Bogotá una semana. A ver dónde quedamos. O sea, la infraestructura necesaria en la India para acomodar esa demanda es ridícula, es impresionante. Ayer en el avión leía, hay la subsidiaria más pequeña de General Motors en la India, este año va a vender 1.6 millones de vehículos, chiquitos, o sea, es más chiquito que el zapatico, más chiquito que el taxi de acá, y se vende por $4.500, si no estoy mal. Este año se van a vender 6 millones de vehículos de General Motors en la India,
perdón, en China, 6 millones. Se van a vender 2.9 en Estados Unidos. O sea, el mercado de China para General Motors es el doble de importancia que Estados Unidos. Y para 2025 en la China se van a estar vendiendo 37 millones de carros todos los años. Aquí se venden 330.000 y en Estados Unidos se venden 17 millones. Entonces no me voy a equivocar en esas predicciones, porque por más que exista Tesla y los carros eléctricos, etcétera, el costo va a seguir siendo muchísimo más alto por la sencillísima razón de que la tecnología en las baterías todavía no es lo suficientemente avanzada como para poder competir con el motor de combustión. Entonces eso tampoco me equivoqué. Tampoco me equivoqué en la expectativa de que Arabia Saudita iba a seguir haciendo lo que está haciendo, porque tiene un objetivo, y es que Arabia Saudita entendió algo que muchos hemos entendido, que es que el petróleo no se va a acabar por las razones que piensan muchas personas, que es que el petróleo se acaba, sino el petróleo se va a acabar porque nosotros vamos a dejar de utilizarlo. En algún momento la tecnología en el mundo va a llegar a darnos la posibilidad de que ya no necesitamos petróleo. Arabia Saudita lo sabe, y Arabia Saudita tiene una predicción de que para el 2045 ya no haya en el mundo ningún carro de combustión. Los aviones es otra cuestión totalmente diferente. Pero en la cuestión de los carros, entonces por eso en el 2019 Arabia Saudita va a ser una de las transacciones más lógicas que he visto yo en la historia de la humanidad, que es que va a vender la empresa estatal de petróleo al mercado. Y esa transacción va a valer 2 trillones de dólares, en que Arabia Saudita coge ese dinero y lo mete en un fondo soberano como los noruegos o en alguna cosa diferente, o comienza a invertir en otras industrias, porque sabe que 20 años después el petróleo ya no va a valer nada y va a tener que buscarse otras opciones de inversión. Entonces, por esas razones que Arabia Saudita mantiene su producción a estos niveles, para que se mantenga el precio del petróleo cercano a 75, 80 dólares. Ahora, los árabes también son muy inteligentes y saben que si el precio del petróleo se va a 85 o a 90, el consumidor norteamericano comienza a pagar la gasolina a 5 dólares 50 en Nueva York, a 4 dólares en Miami, y la gente, pues porque la gasolina reacciona inmediatamente en precio en Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos se comienza a desacelerar. Si la economía de Estados Unidos se comienza a desacelerar, después el guayabo en la caída del precio del petróleo es mucho más grande. Entonces lo que sí creo que va a pasar es que en la próxima reunión de la OPEP, Arabia Saudita va a decir que va a producir el petróleo que se está perdiendo en el mundo por culpa del inepto de Nicolás Maduro, para que el precio no se suba a 85 o a 90 dólares, sino se mantenga más o menos en estos niveles. ¿Cuál es la excelente noticia? Que el gran trabajo que hizo Juan Carlos Echeverry y el gran trabajo que está haciendo Jonas, se ha disminuido muchísimo el costo del break-even de Ecopetrol. O sea, Ecopetrol está sacando el petróleo muchísimo más barato de lo que lo estaba sacando hace 3, 4, 5 años, y lo ha hecho a través de trabajo muy serio en eficiencias. Entonces Ecopetrol hoy es extremadamente rentable a estos precios, y como al fin y al cabo Ecopetrol le tiene que mandar grandes niveles de dividendos al gobierno, pues el 2019, o sea, a mí me parece que Iván va a tener un 2019 fiscalmente mucho más tranquilo de lo que espera el mercado, porque va a haber mucho dinero, porque el petróleo a estos niveles le puede ayudar fácilmente a reducir el déficit fiscal sin hacer nada en un 0.5% del PIB en el próximo año. Quiero hablar de petróleo. Yo comienzo por donde comenzó mi querido amigo, y lo primero que diría es que lo grave de Maduro no es lo bruto, sino que ejerce. Es que allí es donde está el problema, porque es que yo he conocido unos brutos que al menos, y los he visto en el Congreso de la República, no hablan allí, no digo nombres, pero este tiene la inmensa desventaja que ejerce, y ejerce todos los días, que eso es gravísimo. Y llegó a ese desastre, pues no invirtiendo, porque es que ese es el problema. No puede tener un negocio al cual no le invierte, y más un negocio extractivo que se va volviendo cada día más moderno, más eficiente, como lo acabas de relevar, cómo se transforma Ecopetrol en
en 5 años, y este señor para atrás, para atrás, para atrás, pues obviamente llega un momento en que no va a llegar, es decir, va a estar por debajo de la producción colombiana, el país con las reservas probadas más grandes del mundo. Hasta ahí el comentario sobre Venezuela. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país? Ahorrar el petróleo, pero por fuera, es decir, no allá debajo de la tierra. Eso hay que sacarlo a la mayor velocidad posible y venderlo, ojalá a los mejores precios, pero Colombia tiene que irse comiendo esas reservas, porque ese es un recurso no renovable que en algún momento va a perder interés económico. Y yo soy consciente que esos grandes países productores también llegaron a la conclusión que subir el petróleo exageradamente era el peor error que podían cometer. Era altamente rentable, pero era un incentivo definitivo para el resto del mundo explorar y buscar petróleo a lo loco, porque eso era un negociazo gigantesco. Yo creo que están llegando a este precio de $80, que es un punto que no se vuelve muy agresivo con las exploraciones para encontrar nuevo petróleo, que les permite a ellos liquidarlos a un buen precio y que es un negocio ampliamente rentable. Además, yo creo que han venido cambiando su estrategia de comenzar a agregar valor. Las inversiones de refinerías del cercano oriente son gigantescas. Cada día están llegando a productos muchísimo más avanzados que simplemente petróleo en bruto Brent a $80. Hay que agregar valor, que es uno de los conceptos más importantes. Sí, verdaderamente, respecto a lo que hablabas de la India, era difícil de prever, pero lo que era más difícil de prever era que al presidente Trump no le importara el cambio climático. Eso sí es verdaderamente sorprendente. Se retira del Acuerdo de París, de cuanto acuerdo encuentre, protocolos de Kioto. Con él ese tema de la sostenibilidad ambiental, eso no es con él, eso es un problema de pronto de la próxima generación, de pronto de su hija Ivanka, pero de él definitivamente no es. Y aquí comenzamos a tener, cuando decía de las 17,000 motocicletas, pues este país va por un camino similar. Este país está metiendo al mercado 520,000 motocicletas al año. Póngale que destruya 100, se dañan, se las roban, las desprezan, se pierden. Meterle del orden de 420,000 motocicletas a este mercado año por año, pues esto es una cosa absolutamente inmanejable. Usted para hoy en día en un semáforo y le quedan 200 motocicletas. Si el clima es cálido, es mayor. Esto se está volviendo un tema absolutamente inmanejable, y fuera de eso hay que meterle 246,000 vehículos. Se roban como 23,000, que algo ayuda a destruir, porque en general los despedazan, los vuelven partes, ¿no? Y verdaderamente el mundo sí está virando hacia otro mundo. El que crea que, y ya hoy en día yo tengo unos gráficos buenísimos de cómo es el giro hacia el vehículo eléctrico, y prácticamente todas las grandes marcas pues le están apuntando a eso. Un vehículo actual, motor de combustión, es un vehículo de 2,000 partes. Un vehículo eléctrico es un vehículo de 18 partes. Entonces, el que crea que en 30 años el negocio va a ser tener un taller de mecánica, está completamente equivocado. Eso sí no es por ahí. Entonces, estamos evolucionando de una manera impresionante. Y del otro lado, es una realidad lo de los vehículos autónomos. Entonces, todo eso va a tener un impacto definitivo sobre el petróleo. Pero estos distinguidos amigos del cercano oriente siempre garantizarán que el precio va a ser bueno. Y eso me recuerda una anécdota del presidente López, que tenía un apartamento en South Beach, por ahí cerca, en Miami Beach, en algún lado, y un día le preguntaron: presidente, ¿usted no le preocupa esas inversiones ahí? Y le respondió: no, aquí está toda la comunidad judía, y donde están los judíos los precios no se caen nunca.
interpretando el sentir de todos los presentes y particularmente del sector fiduciario, pues yo quiero manifestar nuestro pesar y solidaridad con el pueblo de Antioquia, con EPM y con Hidroituango. Creo que estamos realmente dolidos con ese siniestro que obviamente afecta a todos. Pero quería preguntarles a ustedes cómo ven el futuro energético del país a raíz de eso que estamos viviendo. A ver, Estela, yo creo que las redes sociales son una gran invención, pero también se vuelven una de las cosas más patológicas del mundo. Por ejemplo, yo personal, el otro día me leí una noticia en Bloomberg que hay incidencia de enfermedad mental por las redes sociales. Yo creo que yo me estoy enfermando mentalmente por las redes sociales, más bien va a tocar bajarle un poquito a la cuestión, porque todo es demasiado inmediato. Entonces pasa lo de la represa y ahora hasta mi tía es ingeniera pues para hacer represas hidroeléctricas. Y todo el mundo tiene una opinión, y todo eso es extremadamente, y pasó esto por esto, y dice eso fue todo por corrupción, y el pobre Jorge Londoño ahí tratando de lidiar con semejante problema, y todo el mundo diciéndole corrupto, pues por Dios, ¿cuál corrupto? Ni que nada, un tipo totalmente idóneo. Estos accidentes pasan. O sea, pasó en Japón con las nucleares, ha pasado en Estados Unidos con las nucleares, ha pasado en 1.000 millones de partes en el pasado, porque toda actividad humana tiene riesgos, y lo que tenemos que hacer, y Dios quiera el próximo presidente de Colombia tenga la capacidad de bajarle el mediatismo a esta cuestión, porque si es el otro muchacho, mejor dicho, va y pone dinamita y se acaba esa cosa. Entonces, porque realmente es lógico esperar que en algún momento sucedan cosas como la que sucedió. Yo no sé si hubo un poco de corrupción acá, un poquito de corrupción acá. Sinceramente, a mí lo que me han contado, los que saben, es que ese proyecto, en términos de ingeniería, es una belleza de proyecto. Que tuvo un error o que tuvo cualquier cosa, puede pasar en cualquier cosa. O sea, Tesla, semejante belleza de compañía, acaba de tener un accidente en el cual un carro autónomo mató a una señora. Y la están matando a la empresa. Ahora, lo que no sabe la gente es que es muchísimo más seguro hoy un carro autónomo que con cualquiera de nosotros manejando. ¿Por qué? Porque a mí sí me han dicho 200 veces, no coja el celular cuando esté manejando. Yo soy el primero que digo, yo vivo con el celular así manejando. O sea, un día esto se va a estrellar uno y todo el mundo es la misma cuestión. Los carros autónomos no se estrellan. Y si hay un siniestro es porque es cosa de Dios y es una cuestión estadísticamente muy pequeña, y es exactamente lo mismo que pasó que en Colombia. Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Si no estoy mal, Guillermo, corrígeme si estoy equivocado, el 78% de la generación en Colombia es renovable. Estamos en el top a nivel mundial. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir por esa misma senda, no como dice Petro, poniendo 100.000 hectáreas de sendas solares en La Guajira, que vale 10 veces más que lo que costaría hacer otra represa para hacer hidroeléctrica, sino haciendo estudios serios sobre cómo se puede hacer la generación de energía muchísimo más barata para darle la posibilidad a la economía de Colombia de seguir creciendo. Y nosotros tenemos la topografía para seguir trabajando en renovables, en viento. Yo no estoy diciendo que no se haga solar, sino que se tiene que hacer inteligentemente. Pero el potencial, a mí lo que me han dicho los que saben de esto, porque yo no soy ingeniero, es que en agua, o sea, hidroeléctrico, es por mucho la generación de energía de Colombia más limpia, porque no genera ninguna clase de CO2, y además más eficiente en términos de costos. Yo creo que una vez pase todo esto y este mediatismo, y Dios quiera que no haya una catástrofe, porque me dicen que todavía puede pasar cosas, ojalá la ingeniería logre mejorar esta cuestión y dentro de 2 o 3 meses ya no volvamos a hablar de esto. Pero Dios mediante, el futuro presidente de Colombia no cae en este canto de sirenas de decir que ahora, por lo que sucedió en la represa, entonces no podemos hacer más represas en Colombia porque es peligroso. Pues de cara a lo que ha sucedido, la
la situación energética de Colombia se complica o se puede llegar a complicar. Vamos a meterle a esto el máximo de optimismo, pero Hidroituango generaría, entrando en producción, por llamarlo de alguna manera, el 17% del total energético del país, que era absolutamente indispensable y es lo que permite generar para los próximos crecimientos que debe tener el país. Si no tenemos hidroeléctricas porque no se construyen de la noche a la mañana, pues obviamente que tenemos que irnos a las termos. El cargo por confiabilidad inmediatamente se dispara, el impacto sobre la industria es gigantesco y obviamente que los otros combustibles que alimentan gas, estamos medio escasos, está pero mar afuera, no es un tema sencillo. Carbón es una alternativa, claro, y obviamente con petróleo a $80 sí que se vuelve difícil generar energía térmica. Entonces, yo espero que este sea una crisis que efectivamente se supere. Sí, hay un problema serio, ya hay un costo inmenso que fue la destrucción de la casa de máquinas a través del drenaje por esa vía, eso es un hecho y una realidad. Pero ya también es cierto, pues la información que yo tengo de hace una semana era que todo lo que se refería a compuertas le faltaba 3 semanas, no es que no operaran, pero acabar unas obras que para tenerlas en mejores condiciones eran 3 semanas, ha pasado una. Y bueno, y salimos de la cota 410, que ese era un susto muy grande porque sí existía la posibilidad de que las aguas desbordaran y cuando una presa pues desborde el agua por encima pues se lleva la presa, eso no hay nada que hacer. Y en buena hora eso pasó, pero la situación colombiana se vuelve supremamente compleja, muy difícil desde el punto de vista energético. En el 2022 comenzaremos a pasar aceite. Yo diría que de cara a la crisis pasada, cuando sucedió lo de San Carlos Guatapé, que tuvimos ese incidente y que estuvimos al borde de un racionamiento, yo me quedé sorprendido de la capacidad de generación propia, es decir, entre plantas que tienen los empresarios y otros sistemas chiquitos de generación, hay un sinnúmero de pequeñas, si lo podemos llamar así, hidroeléctricas que generan 20.000 kilovatios, pues que eso sumado pues dentro de este mundo no es absolutamente nada, pero en un momento de crisis pues todo sirve y si las cosas se van acentuando pues al menos estamos muy avisados y en la medida en que uno está avisado pues puede comenzar a evolucionar. La crisis de Electricaribe en la costa atlántica, por ejemplo, en lo que se refiere a grandes superficies, los obligó a tener generación propia. Es decir, todos tenían planta, paneles solares, es decir, lo trabajaron desde muchísimos ángulos, porque no se podían quedar sin aire acondicionado en los recintos de ventas, no podían apagar cuartos fríos, no podían apagar neveras y ni qué decir pues los puntos de venta, los POS. Hoy en día sin que eso funcione pues simplemente no se puede atender al público, no hay manera de hacerlo manualmente, si no es de manera electrónica no se puede manejar una gran superficie. Entonces tuvieron que buscar mecanismos alternativos de generación de energía que les garantizaba que cuando se iba Electricaribe, que se iba todos los días y a toda hora, ellos estaban en condiciones de operar. Y en ese sentido el país, al menos en la costa atlántica, desde el punto de vista empresarial, se ha venido preparando de manera bastante bien. Me quedaban como la mitad de las preguntas que preparé con Julián en la asociación. Me van a tener que aceptar para un próximo congreso. Una pregunta dificilísima, pero rápida. Nuestros dos conferencistas anteriores hablaron de crecimiento y obviamente pues son datos que salen en todos los periódicos. ¿Cuál es el pronóstico? Mira, Estela, yo hasta este momento tengo oficialmente 2.8 para este año. No lo he cambiado, pero sí lo voy a cambiar en el 18.
¿Va a ser con corbata o sin corbata? Entonces, si gana Iván Duque, yo te voy a hacer una predicción que no me voy a equivocar. El tercer trimestre y el cuarto trimestre del año van, en términos de inversión privada en capital fijo, a menos de que Trump se dé golpes con Corea del Norte o una guerra comercial con China brutal que pues mate todo el ambiente, pero supongamos que hay más o menos algo de tranquilidad a nivel mundial. Tercer trimestre y cuarto trimestre del año van a ser los mejores trimestres de inversión privada que ha visto Colombia en por lo menos 5 años. Y eso va a tener un efecto muy positivo sobre el PIB de Colombia. Entonces, si llega a ganar Iván, yo el 18 voy a ajustar a 3.1, 3.2 mi expectativa de crecimiento para el 2018. Y muy seguramente me voy a ir por encima de 4% para el 2019, porque ahí va a haber un carry estadístico. Si es el escenario alterno, pues entonces vamos, yo creo que el tercer trimestre y el cuarto trimestre serían los peores trimestres de inversión privada fija, de capital fijo en Colombia desde que hay estadísticas. Vamos así, porque yo no conozco a nadie, otra vez, a menos de que el presidente electo en ese momento cambie 100% y comience a hablar diferente, comience a hablar antioqueño o se ponga corbata o en fin, cambie completamente su discurso, porque si el presidente de Colombia es Petro, yo estoy completamente seguro que por más que trate de mandar un mensaje de conciliación y de que todo va a estar bien y que yo voy a respetar todo, etcétera, etcétera, todo el mundo va a seguir recordando los videos, todo el mundo va a seguir recordando las cosas, etcétera. Entonces, eso es como cuando uno se porta mal en la casa o llega tarde y no llamó, etcétera, pues uno va a tener que pagar la crisis de no haber llamado y haber dicho va a llegar tarde. Entonces uno tiene que recobrar la confianza. Y el proceso de recobrar confianza después de haber dicho que se va a llamar a Ardila Lule para pedirle que me haga el favor y me venda en Cauca. O sea, ¿cómo se devuelve uno de eso? No, no me la quieres vender. Ah, ok, listo, solo por preguntar. ¿Cómo se echa uno para atrás de eso? Es imposible. Entonces va a tener que hacer una catarsis y un mea culpa hasta que la gente vuelva a creer. Entonces, si ese es el escenario, yo cambio mi 2.8 a 0 y el 2019 a -2, vaya uno a saber, porque va a ser muy difícil recobrar la confianza. Guillermo, te tocó el cierre. Te tocó el cierre de este panel. Bueno, a ver, yo quiero referirme sobre algo que acaba de decir Alberto Bernal. Yo no lo he podido convencer de que la cosa es con corbata. Él sigue insistiendo de vez en cuando, dice, pero habrá sin corbata. No, esto es con corbata. Vámonos a eso. ¿Yo qué diría sobre el crecimiento económico? Sobre el crecimiento económico yo tengo dos cosas para decir. Yo siempre he comparado el crecimiento económico de Colombia como dependiendo de los años, como un 20, 21, 22, 23 o 24 de diciembre en un almacén muy exitoso. Entonces uno va pasito a pasito. Hay veces puede dar los pasitos más grandes el 20 de diciembre, el 24 de diciembre eso va uno de pasito a pasito porque la congestión es tal que uno prácticamente no se puede mover, pero siempre camina uno hacia adelante. Los colombianos siempre hemos estado hacia adelante, ni aún en los años más difíciles, decirle, la crisis del 99, la crisis de 2008-2009, esta del año pasado, 2017, que ya no era exógena, sino endógena, con unas tasas de interés desorbitadas y con un incremento del IVA que golpeaba durísimo a los consumidores. Ni en esos momentos, pues, no hemos llegado a cifras que verdaderamente se vuelvan desastrosas. Pero los colombianos sí es como en los colegios, cuando yo estudiaba, eso cambió ahora que era de 0 a 5. A los colombianos por debajo de 3 se sienten rajados.
y ese ha sido su constante. Los colombianos han crecido a unas tasas absolutamente sorprendentes, casi del 7%, similares a las que está obteniendo hoy en día la China y la India. Nunca tan altas como las de ellos, pero sí verdaderamente significativas. Yo no tengo modelos predictivos, yo sigo creyendo lo que dicen, pues eso hay como 30 economistas allá en Bancolombia sentados, allá en Medellín, y esos tipos corren modelos y cosas y llegan a una cifra y dicen, no, ese sí sabe más que yo me apunto al de él. Y luego está Corfi Colombiana, que hace otras cosas, y los corredores de bolsas hacen otras predicciones. Yo me pego a lo que diga la mayoría porque ellos sí han estudiado el fenómeno. Yo calibro es mucho las ventas al detal, que no necesariamente es PIB. Si la venta sube, si la venta baja, yo la tengo cada mes calibrada y miro contra qué me comparo. Y obviamente que yo veo que aquí hay un ligero repunte. Yo digo es una pendiente suave, que es llevadera, es una pendiente de crecimiento, estamos cada mes mejorando un poco. Y obviamente que me conozco claramente el ciclo de las ventas. El ciclo de las ventas es como una escalera: primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y el mejor, claro, el cuarto trimestre, sin lugar a dudas. Pero siempre el último trimestre es mejor que el anterior, exceptuando cuando uno vuelve y repite el ciclo de enero a diciembre. Entonces, si hemos tenido un primer trimestre de 2.2 o de 2.8, como lo queramos mirar, me parece que no fue un buen arranque para el 2.8. Estoy hablando sobre el modelo viejo del 2.2 y no estoy criticando el modelo nuevo, pero para que sea referente más comparativo. Entonces, si aspirábamos a llegar a 2.8, pues no fue un buen arranque y uno no puede dar muchas ventajas porque si no después no logra recuperar las ventajas. Eso es lo que yo pienso que nos puede pasar con relación al crecimiento. No me quiero ir sin mostrarles dos cosas sobre los vehículos que le puse ayer a mi funcionario. Esto es cómo han venido evolucionando los coches autónomos. Échenle una mirada que es bien interesante, pero tal vez el de las partes. Miren la nueva industria automotriz. En la parte de arriba están todas las marcas que se han apuntado a los autónomos y obviamente a las nuevas tecnologías distintas al motor de combustión, ¿no? Y mire la cantidad de compañías, todas ellas importantísimas, que son los que están construyendo las partes para que esos vehículos efectivamente funcionen. Es decir, es un desarrollo absolutamente gigantesco. Y como dicen los expertos, si esta es la revolución más lenta que estamos viviendo, pues cómo serán las otras. Digamos que de esta manera respondo a tu inquietud, querida Estela. Un minuto más de reflexiones para cada uno. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo de que sí debería haber corbata. Ojalá haya corbata, porque me parecería chéverísimo que me invitaran a cuando suba el presidente. Sería bien divertido. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que Colombia tiene algo específico que no tienen muchos otros países. Y eso, déjame darte un ejemplo: Argentina. Que es que yo, por ejemplo, me encanta Argentina. Yo voy a Argentina cada 2 meses, me encanta, me parece una historia espectacular, pero hay cosas que de verdad lo dejan a uno a veces demasiado decepcionado de la política en Argentina. O sea, lo que pasó antier en Argentina es una cosa brutal. Les cuento rapidísimo. La cuenta de la luz en Recoleta, que es el mejor barrio de Buenos Aires, un apartamento de 3 cuartos, una familia de 4 personas, les llegó la cuenta del primer trimestre de este año y les costó 540 pesos, siendo $20 cada 3 meses, por pagar luz, $20 3 meses en el mejor barrio de Buenos Aires. Entonces Macri dice: muchachos, esto no es lógico,
por favor. O sea, yo pago mensualmente en mi casa $560 de luz. En Buenos Aires, en un nivel como Recoleta, que no es tan diferente el ingreso per cápita versus un Miami o otros lugares ricos del mundo, es $20 cada 3 meses, o sea, $7 al mes. Eso es ridículo. Entonces tenía que arreglarlo. Y Macri se vio obligado a vetar una ley del Congreso de la República diciendo que era increíble que le estuvieran subiendo los costos a la población de la energía. Entonces a esos, ese nivel no es que ni siquiera sé qué adjetivo utilizar, esa bestialidad de la política en Argentina, uno se da cuenta que dice, no puede ser. Colombia, yo veo algo diferente. Aquí cuando nos toca tomar decisiones difíciles, se toman las decisiones difíciles. Y eso es bueno. Eso tiene algo que ver con el DNA nuestro. Y por eso creo que las decisiones que se van a tener que tomar el próximo gobierno, que van a ser difíciles, esto de la formalización, esto del cambio pensional, todas estas cosas no van a ser reformas nada fáciles, pero yo tengo muchísima confianza de que se van a aprobar, y se van a aprobar para bien, porque es completamente ilógico que gastemos 40 billones de pesos financiando 2 millones de personas en Colombia, que son los pensionados, cuando gastamos en educación, que son 13 millones de niños, la mitad de lo que gastamos en pensiones. Eso es completamente, un insulto a la humanidad que sigamos haciendo eso. Y yo siento que con la nueva generación, con la nueva administración, esa reforma va a pasar, porque vamos a tener la responsabilidad histórica de pasarla. Guillermo y Alberto, inmensamente agradecido. Pero la palabra, ni más faltaba. El minuto, Alberto, pues me lo tienen que dar a mí. La equidad es un principio bien importante, razón por la cual nunca compartí el incremento del IVA del 16 al 19 porque atentaba contra la equidad, les dolía, es decir, le valía más a los pobres que a los ricos, y así no es el sistema tributario en el mundo, pero bueno, eso es otra discusión con el ministro Cárdenas que debe estar por llegar. No, yo primero pues quiero agradecer inmensamente la invitación aquí, tal vez dos temas que yo quiero llamar la atención. Hay muchísimos desafíos, pero yo creo que una gran encrucijada que nosotros tenemos que resolver es lo atinente a las consultas previas y a las consultas populares. Ese es un tema que, mejor dicho, yo arrancaría el 8 de agosto por ahí. ¿Qué vamos a hacer con este chicharrón tan supremamente grande? Uno no puede seguir manejando una carretera Santana-Mocoa-Neiva con 9 consultas previas. Una consulta previa vale entre 2.000 y 10.000 millones de pesos, le vale al sector privado, dependiendo de la consulta previa. Eso es absolutamente inmanejable. Y eso comienza muy fácil ahí, entonces dicen, bueno, pero hágame un puesto de salud. Y uno dice, pues bueno, sí, se podría mirar esta alternativa, suena razonable. Cuando uno dice que sí, pasa como con los pliegos sindicales, quieren hospital de 4º nivel para hacer cirugías de corazón abierto, y así sí no se puede. Entonces yo lo estoy llevando al extremo, claro, es una caricatura, pero este es un tema que hay que entrar a resolver agudamente. En Perú se presentan al año 29 consultas, aquí 1.000, entonces ¿de qué estamos hablando? Oiga, ahí hay una cosa que está mal. Ahora, no hablemos de las consultas populares, se han realizado un sinnúmero, pero quedan 12 consultas pendientes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos mineros? Todas son alrededor del tema minero energético. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos minerales? ¿Los vamos ahí a dejar para dentro de 100 o 200 años, ya cuando la tecnología y la técnica ha avanzado a una velocidad tal que ya eso lo volvió obsoleto? Ese es un tema que yo diría que hay que entrar a arreglar de manera definitiva. Yo diría que ese es mi cierre. Y el último punto, pues es muy sencillo. Le recuerdo al doctor Bernal que el 7 de agosto cae martes, que los tiquetes comprados con anticipación son bastante baratos y que como es martes le recomiendo viernes en la noche o sábado en la mañana, dentro de los 27 vuelos diarios, con posibilidades de regreso el miércoles 8, mejor en las horas de la tarde, para ver cómo fue el desenlace de esa posición. A todos ustedes muchísimas gracias.